En este vídeo vamos a ver cómo representar con GeoGebra pirámides y la información que el programa me puede proporcionar y los datos que puedo sacar de dicha representación. Pues empezamos, vamos a ver cómo lo desarrollamos. Lo primero que vamos a hacer es abrir GeoGebra y al abrirlo nos van a aparecer estas dos vistas, la algebraica y la gráfica. Desde el menú vista yo puedo ocultar alguna de las vistas o abrir otras. En este caso vamos a abrir la vista gráfica 3D también, porque la idea es representar una pirámide y una pirámide es un cuerpo geométrico, en concreto un poliedro, cuya base será un polígono y las caras laterales serán triángulos que todos concurren en un mismo punto que llamamos vértice. Para representar una pirámide con GeoGebra tenemos diferentes opciones. Yo voy a utilizar la que más sencilla me resulta a mí, que consiste en representar inicialmente el polígono que es su base, que vamos a hacer que sea un polígono regular. Por ejemplo, vamos a hacer que sea un hexágono. Con esta opción de este menú, pues me dice elige dos puntos que van a ser dos vértices consecutivos y después elegiremos el número de vértices. Así, por ejemplo, si yo elijo estos dos puntos, ya sé que la arista del polígono va a medir 3 unidades y ahora si le digo que quiero que tenga 6 vértices, pues me dibujará un hexágono y ahí ya tendría la base de mi pirámide. Ahora, para representar la pirámide, lo único que vamos a hacer es escribir la opción, la palabra pirámide en la barra de entrada y desde que empiezo a escribir un menú donde una de las opciones es pirámide, polígono, número, altura, que es la opción más sencilla de todas para mí, porque solo tenemos que indicarle cuál es el polígono, que es la base, que en este caso se llama polígono 1, lo escribimos, polígono 1, y la altura que queremos para nuestra pirámide. Por ejemplo, vamos a elegir una altura de 6 unidades y ahí tendríamos nuestra pirámide ya dibujada en la vista 3D. Bueno, la podemos hacer un poquito más grande, la podemos acercar también, desplazarla y moverla. Aquí la tendríamos un poquito mejor. Vamos a cerrar un poco también este menú. Y ahora vamos a ver en la vista algebraica toda la información que me da esta vista de la pirámide. De entrada, vemos que aquí me pone pirámide, la ha llamado A, y este dato que me pone aquí, 46,77, es el volumen de la pirámide. Serían 46,77 unidades al cubo. Esto quiere decir que una pirámide cuya base sea un hexágono de arista 3 unidades y altura 6 unidades, pues tendrá un volumen de 46,77 unidades al cubo. Siendo donde pone unidades, pues cualquier unidad de longitud en la que venga dado las dimensiones de la pirámide. Después aquí se hace referencia al polígono de la base y me dice que es 23,38. Se refiere al área de la base. El polígono 1 es la base y me está dando aquí cuál es el área de la base. Después aquí, donde pone segmento, me está dando los datos de cada una de las aristas de las caras laterales de la pirámide. Y me está diciendo este dato de aquí que tienen una longitud de 6,71 unidades. La arista de la base, que es lo que ha llamado F, me dice que tiene 3 unidades y eso lo definimos nosotros al principio. Y en los triángulos está haciendo referencia a cada una de las caras laterales y me dice que tiene un área de 9,81 unidades al cuadrado. Con lo cual, cuando yo represento una pirámide en GeoGebra, puedo determinar de manera muy sencilla su volumen y su área, sumando el área de las caras laterales. Vamos a quitar todas estas etiquetas para que sea un poquito más sencillo lo que nos queda de aquí en adelante. Simplemente le decimos no mostrar etiqueta, de momento me las está mostrando todas, le decimos no mostrarlas, aquí también, no mostrar etiqueta, a ver, no mostrarlas, lo mismo con el polígono y lo mismo con el nombre de la pirámide. Y bueno, me queda algo mucho más limpio, solo me está dando los nombres de los puntos, que también los podría quitar, pero bueno, tampoco es necesario. Vamos a rotarlo un poquito y yo la pirámide la puedo ver desde diferentes perspectivas. Así, puedo verla desde arriba, una vista lateral, desde abajo, como quiera. En la vista, con esa herramienta de rotación, puedo ver la pirámide desde cualquier perspectiva. Desde ahí también, por ejemplo. Bien. Podemos ver también, otra cosa interesante sería ver el desarrollo de la pirámide.
para ver el desarrollo de la pirámide, lo único que tengo que hacer es ir a este menú y en este menú, dentro de las opciones que me da, elijo desarrollo y me dice elige un poliedro y desde que yo elija un poliedro me lo va a desarrollar. Lo vemos, hago clic sobre él y ya me está haciendo el desarrollo, con lo cual en el desarrollo yo veo de manera mucho más sencilla todas todos los polígonos que forman la pirámide. Vamos a rotarlo un poquito y vemos que está formado, y vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Aquí ha empezado a rotar, vamos a detener la rotación. Vemos que está formado por 6 triángulos exactamente iguales, cuyo área ya conocemos, y un hexágono que es la base. Vamos a ver, para que se vea otra vez la pirámide, vamos a cerrar el desarrollo sobre la pirámide, ahí lo tendríamos, cerrado. Vamos a dejar de ver el desarrollo para que sea un poco más sencillo y rotarla a otra perspectiva un poco más visible. Por último, vamos a ver eh, cómo obtener con GeoGebra la altura de la pirámide, que ya sabemos que es de 6 unidades, pero vamos a ver cómo la podemos obtener. Y cómo eso, también vamos a obtener la altura de una de las caras laterales, de uno de los triángulos laterales. Ya sabemos que la arista medía 6,71 unidades. Y bueno, para hallar la altura de la pirámide, aunque en este caso sabemos que son 6 unidades, necesitamos el centro del polígono. Y el centro del polígono lo podemos obtener a partir de dos mediatrices del polígono. En este menú de aquí elegimos, a ver, en este de aquí, ahora, en este menú de aquí elegimos mediatriz y yo simplemente marcando dos lados del hexágono, ya tengo el punto donde se cortan las dos mediatrices. Ese va a ser el centro del polígono. Vamos, para que me lo marque. No ha salido del todo bien, voy a repetirlo. Para no tener errores aquí, le podemos decir que el punto elegido sea intersección de dos elementos, de este y de este. Ahora ya no tenemos problema. Ahora sí me lo ha marcado perfectamente. Voy a desmarcar para que no se vean las rectas, para no sobrecargar toda la representación. Y ahora voy a marcar también el punto medio de uno de los lados del polígono. Entonces puedo ir a esta opción, punto medio o centro, y elijo uno de los lados del polígono y ya tengo el punto medio de ese lado. Y voy a hallar el segmento que va desde este punto hasta este punto, que va a ser la apotema la apotema de ese polígono. Con lo cual también podría determinar la longitud de la apotema, que en este caso la vemos aquí, se llama n, ese segmento, y lo vemos aquí que es de 2,6 unidades. Por último, vamos a hallar un segmento que vaya desde el vértice hasta el centro de la pirámide. Ese segmento lo tenemos elegido aquí, siempre tenemos que tener esa opción elegida. Elegimos el vértice y lo llevamos hasta el centro. Y vemos que ese segmento lo ha llamado P y tiene que medir 6 unidades porque es la altura de la pirámide. Y por último vamos a trazar otro segmento que mida la altura de una de las caras laterales. Por tanto tiene que ir desde el vértice hasta la mitad de la cara lateral. Marcamos el punto G, marcamos el punto U y ahí lo tenemos. Lo ha llamado Q y vemos que esa altura de la cara lateral de la pirámide, es decir, la altura del triángulo es de 6,54 centímetros. Y no debemos confundirlo con la altura de la pirámide que es de 6, centímetros, dije antes, unidades, la unidad que sea. Vemos que son cantidades diferentes. Vamos a rotar la vista gráfica para poder apreciarlo de una manera todavía más clara. Ahí lo estamos viendo, que se forma aquí un triángulo rectángulo, donde podemos aplicar el teorema de Pitágoras para calcular cantidades que no tenga determinadas. Y bueno, con esto acabamos este vídeo donde hemos visto cómo construir pirámides con GeoGebra y la información que nos puede dar esta construcción. Saludos.